Elías huyó y se metió en tanta depresión por causa de las amenazas de muerte de la reina Isabel. Y se desencadenó sobre Elías no solamente la tristeza y el dolor y la angustia, sino una profunda tristeza que lo llevaron a desear morir. Y en esto hay que tener mucho cuidado, porque hay personas, tristemente incluso pastores, que han dejado de confiar en Dios y se han puesto su mirada en el problema y han terminado con sus propias vidas, y algunos tristemente han terminado hasta con su propia familia. No podemos enfocarnos en el problema, no podemos enfocarnos en las dificultades. Dejemos de mirar abajo y empecemos a mirar hacia arriba. Cuando Dios le dice a Pedro, ven, Pedro le dice, si tú eres Dios, que yo también camine sobre el agua. Y Jesús le dijo, pues venga. Y Pedro, con una fe arriesgada, se sale del barco. Algunos de nosotros tenemos que salirnos del barco de nuestro conformismo y dar un paso de fe, aunque el agua esté fría, y caminar hacia Jesús con fe, pero siempre mirando a Cristo, no mirando a los seres humanos. Los seres humanos fallamos. Le tengo una mala noticia: el pastor John también falla, también comete errores. Pero Dios no me ha llamado a poner los ojos en el pastor, me ha llamado a poner los ojos en Cristo. Pedro sale del barco, empieza a mirar a Jesús, y yo creo que hasta danzando, empieza a caminar sobre el agua, va caminando donde Jesús. Cuando usted empieza a usar su lógica y su sentido común, pierde. Porque yo creo que Pedro empezó a decir, oiga, los seres humanos no caminan sobre las aguas. Las leyes de la naturaleza y la ciencia dicen que no es posible que un cuerpo pueda flotar por el peso que tiene. Y yo empieza a usar su lógica y su sentido común, y quita los ojos de Jesús y lo pone en el agua. Dice, estoy caminando. Y empieza a dudar y se hunde. El que duda, pierde. El que duda, se hunde. El que deja de mirar a Cristo, el que deja de confiar en Dios, siempre va a terminar perdiendo lo más valioso, que es la fe y la confianza en Dios. Dios no nos abandona. Dios está dispuesto no solamente a sacarnos del problema de depresión, de angustia, sino a proveernos incluso de una buena torta. Yo no sé a cuánto le gustan las tortas. El Chavo del 8 era lo que más le gustaban, las tortas. Pero según esto, la Biblia dice que le vinieron y le sirvieron a Elías, ¿qué? Una torta. Yo no sé si son como las mexicanas o como las salvadoreñas, pero lo cierto es que Elías se reconfortó tanto que pudo caminar, ¿cuánto? 40 días y 40 noches. El alimento de Dios nos ayuda a sobreponernos y a escuchar la voz de Dios que nos dice, este no es tu fin, todavía te esperan muchas cosas para hacer, por ti, por Dios, por tu familia, por tus hijos. Así que adelante, dice Dios. La respuesta de Dios en medio de la angustia y la dificultad es mostrarnos que Él está presente, que Él en medio de nuestra desesperación es nuestra esperanza, que en medio de nuestros problemas Él es la solución, que en medio de nuestra tristeza Él es nuestro consuelo y nuestro confort. Dios en su palabra nos está mostrando que podemos confiar en Dios, que podemos creer en Dios, que podemos entender que no tengo yo que pelear para salir adelante en la vida, que solo tengo que aprender a descansar en Dios para saber que puedo salir adelante en la vida. Hermanos, tal vez hay cosas que estamos viviendo usted y yo que traen mucho estrés, que traen mucho peligro, muchas situaciones muy difíciles. Y tal vez se nos ha olvidado que Dios es el que está con nosotros y que Dios es el que pelea por nosotros,
que nuestras luchas no son luchas para vivirlas o para pelearlas humanamente, sino que son luchas espirituales que tenemos que aprender a pelearlas espiritualmente. Cuando vemos en la escritura, hermano, que Elías aprendió a confiar y a depender de Dios en medio de cualquier depresión, angustia o tristeza. Elías aprendió lo que dice la palabra de Dios en el libro de Crónicas, cuando el Señor le dice a Elías, segunda de Crónicas 20:15, y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey de Josafat. Ese fue el mensaje que le dice el profeta a Josafat. Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Oiga, que no se le olvide que usted no está solo. Cuando vienen esos momentos de luchas, de tristezas, de angustias, cuando me falta el trabajo, cuando de pronto tengo que pagar una multa muy grande, cuando de pronto no tengo ni para pagar la renta, que no se le olvide que usted no está solo, que Dios está con usted, y que dice la Biblia, la pelea no es suya, la pelea es de Dios. Pero ¿sabe cómo peleamos nosotros las peleas? No es poniéndose los guantes y estando bien listo. La pelea de nosotros la peleamos con nuestras rodillas. Es más grande delante de Dios aquel que está de rodillas que el que está de pie. Aprenda usted a pelear sus batallas de rodillas. Le voy a dejar una tarea. Vaya hoy a su casa, busque en el internet una película que se llama Cuarto de Guerra. Véalo con su familia y dígale a su familia: nosotros vamos a pelear como debemos pelear, de rodillas delante de Dios. Dios es el que pelea por nosotros. Nehemías 4:20 dice: en el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios, ¿qué hará? Peleará por nosotros.